Hola, buenos días. Mi nombre es Carmen Jenny Rivas, estudiante de psicopatología. Hoy vamos a presentar el tema que nos corresponde, que es el trastorno del lenguaje. Para ello voy a presentar a mi grupo: Cristian Villa, Jennifer Grada, Yasna Rocío Zapata, Gloria Estefani Solarte, y a nuestro paciente con su mamá. Mi nombre es Luis Miguel. ¿Cuántos años tienes? 17 años. Mi nombre es Lucely Baenes, pues soy la mamá de Luis Miguel. Ok, bueno. Entonces, para empezar nuestra entrevista, queremos, digamos, ampliar un poquito lo que es el trastorno del lenguaje, y es la incapacidad para comprender o hacerse comprender de las demás personas. Entonces, básicamente es eso. Sin embargo, este trastorno implica muchas otras patologías. Bueno, como primera medida, pues vamos a consultar pues con doña Lucely cómo identificó el trastorno del lenguaje en Luis Miguel. Pues el trastorno lo identifiqué, pues se podría decir que ni tan temprana ni tan tarde, pues a la edad, porque me di cuenta fue en su desempeño escolar, que era muy bajo al iniciar pues su escolaridad. Entonces la profesora me recomendó pues que por qué no buscaba ayuda profesional, porque ella notaba en Luis Miguel que era un niño con dificultades en su lectura y su escritura. Entonces así fue como empezó el proceso. Entonces empezamos primeramente buscando ayuda de medicina general, que es como el conducto regular que hay que seguir para que el médico general pues ya nos lo diagnostique, pues entre comillas, y ya lo envía a sus profesionales que él necesita. Ok, listo. Bueno, yo tengo una pregunta. Como familia, ¿cómo afrontaron la situación? Pues fue al principio muy difícil saber cuando nos diagnosticaron eso, porque teníamos que empezar un proceso con él, como transportarse hasta la ciudad de Cali a recibir sus terapias con las profesionales, donde teníamos que dedicar toda una tarde de 3 horas que él recibía sus terapias. Y pues ahí empezó el proceso, y pues fue difícil porque a veces él llegaba a estudiar, a comer rápido, a almorzar rápido para irnos a Cali, y pues tener yo que esperar tanto tiempo a él mientras él salía, tener que dejar a mi hija que estaba pequeña. Entonces fue difícil para nosotros guiarlo en ese proceso, porque en la parte académica fue muy difícil, ha sido difícil hasta ahora debido a su condición. Listo, yo también tengo otra preguntita. ¿Cómo ha afectado su trastorno del lenguaje en lo personal, en ustedes y la familia? Pues a él lo ha afectado, no diría yo que negativamente, sino más bien positivamente, porque pues a pesar de su dificultad de lenguaje, como persona él se ha ido desarrollando normalmente, porque así nosotros como padres le hemos inculcado sus creencias, sus valores que le hemos inculcado. Entonces él se ha sabido afrontar a situaciones diferentes, y nunca se ha sentido excluido, ni tampoco lo han excluido ningún compañero. Ha tenido buenas relaciones con sus amigos en el colegio. Pues sí ha presentado diferentes problemas pues académicos y también de comportamiento, porque debido a este trastorno, eso viene acompañado de comportamientos como su baja tolerancia, su agresividad, que también desde muy bebé él empezó a vivir esa agresividad. Pero entonces me decía la profesional que eso era debido a su frustración por la dificultad que él presenta. Entonces en el colegio siempre era difícil, porque él peleaba mucho con sus compañeros. Entonces me mandaban a llamar por su agresividad, pero a medida que él ha ido creciendo, ha ido mejorando mucho su parte su parte social, y pues la verdad es que a medida que ha pasado pues el tiempo ha mejorado muchísimo. Cuando usted se dio cuenta del diagnóstico del niño,
¿cómo fue la intervención, la ruta a seguir en cuanto a los profesionales? ¿Qué profesionales visitaron? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, inicialmente, como les dije, empezamos con medicina general. Medicina general nos pasó a trabajo social, que es la encargada de reunir a su grupo familiar. En este caso, pues mi hija era pequeña, entonces mi esposo y yo, en hacernos pues como una entrevista, de preguntar desde cuándo, cómo nació, cómo fue su nacimiento, qué problemas tuvo, cómo es su educación, con quién vive, cuáles son las tareas que yo le coloco, tanto en la casa, pues las normas. Entonces, ya dependiendo de esa entrevista, ella ya pues ya asistió, o sea, tomó la decisión de que él ingresara a la unidad de rehabilitación de los profesionales. Entonces él empezó con fonoaudiología, que era la que le daba sus terapias de lenguaje. Luego era terapia ocupacional, que era la que le enseñaba a manejar sus cuadernos, los espacios, la motricidad fina, gruesa. Educación especial, que fue una parte muy importante, me parece a mí, porque fue la que le enseñó sus matemáticas. Con ella aprendió las 4 operaciones básicas de la matemática, entonces él aún la aplica, ¿ya? Entonces, con psicología también estaba acompañado siempre. Entonces ya cuando visitamos todos estos profesionales, ya la psicóloga pedía un diagnóstico más avanzado, porque en el momento le diagnosticaron la dislalia, ¿no? Y luego ya neuropsicología ya dio como el diagnóstico ya principal, el que es déficit mental leve. Entonces, hasta el momento, Luis Miguel en su parte académica tiene está en el colegio, a él lo evalúan diferente, no igual que sus compañeros, y tienen algunas consideraciones pues en cuanto a su proceso escolar, y pues ahí ha estado avanzando bastante gracias al diagnóstico, y pues él lo ha afrontado muy bien. Él no se ha dejado pues intimidar de nadie, que porque no hablo bien algunas palabras o no me expreso bien, él ha sabido responder a esa dificultad. Bueno, de acuerdo al diagnóstico pues emitido por los profesionales, ¿cuáles fueron de pronto las posibles causas del trastorno y cuál ha sido el proceso de rehabilitación? Bueno, las posibles causas inician desde el momento en que Luis Miguel va a nacer, pues fue lo que diagnosticaron, porque fue sufrimiento fetal. Entonces tal vez le faltó oxígeno al cerebro, pues llegan a la conclusión las doctoras. Entonces, debido a eso, pues nos empezamos ya nos dimos cuenta, fue como les dije, en la época escolar, porque uno es inocente y pues no sabe hasta qué punto de pronto pudo haber sido un error el sufrimiento que él tuvo antes de nacer, porque nació a las 42 semanas y pasaba unos días. Entonces mi parto fue por cesárea. Y pues debido a eso, el sufrimiento fetal, se generó esa condición en él. Empezó a sufrir de los oídos a la edad de 8 meses, siempre tenía que verlo el otorrino. Fue operado a la edad de 4 años, le colocaron tubos ventilatorios, ¿no? Entonces, debido también a su pérdida mínima auditiva que presentó en un tiempo, también le afectó su habla, y pues llegó ese trastorno pues que se dio fue ya en su época escolar, porque él se retrasó en su gateado, en su caminada y en su habla. Entonces los profesionales, no, desde la edad de 6 años, porque él tuvo que repetir 2 primeros y 2 segundos, porque son los años donde tú aprendes a leer y a escribir, y él no podía avanzar. Entonces tuvo que repetirlos pues porque tocaba. Entonces así fue como ya los profesionales me colaboraban y mandaban consejos a los profesores de cómo debían manejar su caso a él, cómo era estar enfrente o al lado del profesor, guiado por todo lo que la profesora enseñaba, paso a paso. Entonces
Los profesionales fue un gran apoyo, la EPS mía, que es de la Policía Nacional, fue un gran apoyo porque debido a ellos mi hijo ha salido adelante y lo tuvimos durante muchos años en su proceso de su rehabilitación, y pues a medida que él fue creciendo fue mejorando mucho su trastorno. Bueno, ¿cómo has superado las dificultades de comunicación? Pues como dije antes también, él no se ha dejado opacar por nadie debido a su lenguaje, porque él no se ha dejado hacer bullying de nadie, a pesar de que sí le da pena de pronto al exponer, porque los muchachos se burlan, pero no es solamente porque de pronto él no hable claro, sino que los muchachos se burlan de todos los que salen a exponer. Entonces, entonces él a pesar de su condición, él ha sabido afrontar eso, y ningún muchacho se ha atrevido pues a hacerle bullying a él por su condición, nada, al contrario, él se ha defendido. Pues debido a su agresividad, pues llegaba pues a pegarle a sus compañeros si se burlaban de él o algo. Entonces fue como una manera de hacerse respetar él por la condición que él tenía. ¿Se ha aceptado él mismo? Se ha aceptado él mismo como es, y pues no hemos tenido ningún problema en cuanto a la comunicación con otras personas, porque ya lo conocen y saben cómo es él, cómo habla. Entonces él se ha sabido aceptar tal y como es. Listo, no, pues Luis Miguel, sí me gustaría pues como conocer un poco cómo es tu experiencia, o sea, cómo ha sido tu proceso, con lo que hablaba tu mami ahora, digamos en lo personal y en lo académico, o sea, ¿cómo te sientes tú cuando estás haciendo lo que tu mamá decía ahorita, por ejemplo, exponiendo? ¿Cómo sientes tú que es tu vida en ese momento? Pues la verdad, pues lo que me ha tocado a mí pues ha sido muy difícil, porque cuando me toca ya esas citas de allá a la calle, pues me tocó ir bastantes años, ahí allá, me tocó bastantes meses y todo. Me quedó difícil, pero gracias a eso aprendí muchas cosas. Y pues en el colegio también aprendí cosas, y pues gracias a mamá y a mi papá pues aprendí que tengo que salir adelante, que nunca tengo que pensar en lo negativo, y empezar a seguir adelante y pensar en positivo siempre. Muchas gracias. Muchísimas gracias, es una historia muy hermosa y la verdad les agradecemos por compartirla con nosotros. Ay, muchísimas gracias a ustedes por darnos la oportunidad. Esperamos que sea de gran ayuda para ustedes que están iniciando sus estudios en estos temas. Muy agradecidos, y pues muchas gracias a todos.